Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Hola amigos, nuevamente entre nosotros, programa de corte político y de comentarios de la realidad, de más de 20 años, a cargo de nuestro líder Jorge Enríquez. Hoy con un tema candente, ¿no es cierto?, lo que ha pasado en estas últimas elecciones de este domingo, y bueno, las consecuencias en principio que estamos viendo todos los días, que son las económicas sobre todo, y bueno, luego el desarrollo de qué va a pasar durante los próximos 2 meses, ¿sí? Y seguramente apenas Jorge Enríquez haga la editorial, nos va a esclarecer un poco el panorama a través de su visión, ¿no es cierto? En principio, en unos minutos vamos a tener una nota con Sandra González, ¿sí? Que nos va a hablar un poquito sobre la devaluación, ¿sí? Lo que le está ocurriendo en este momento. Y en fin, un poco, estamos todos un poco azorados, ¿no es cierto?, por el desarrollo seguramente del éxito que tuvo Milei, ¿sí? A pesar de que algunas de sus propuestas son bastante irritantes para muchos sectores de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, podemos darle acá la voz a nuestros amigos de la generación plateada, que seguramente nos van a hacer algún comentario respecto de los proyectos sobre justamente la jubilación, el PAMI, etcétera, etcétera, que fue de alguna manera ya comentado por Milei en contra, ¿no es cierto?, de lo que nosotros entendemos que es lo que corresponde hacer. Y en ese sentido ya le doy la palabra a mis amigos. Por favor. Sí, gracias Lautaro. Bueno, como siempre el agradecimiento a Jorge Enríquez por tener la generosidad de
permitirnos ocupar este espacio en su programa. Bueno, como bien decís, Lautaro, todavía bajo los efectos de los resultados de las PASO, que sí fueron un shock, provocaron un pequeño temblor, pero si vamos a los números y analizamos detenidamente cuál fue la diferencia con el espacio para el que nosotros dedicamos nuestra reflexión y nuestra acción, no fue tan grande. Se trata de unos 300.000 votos a nivel nacional, lo cual no hace una diferencia inalcanzable ni mucho menos. Lo que sí vale la pena reflexionar como generación plateada es que no votó el 31% del padrón. Y el 31% del padrón que no votó está en su gran mayoría compuesto por plateados, como decimos nosotros, por ciudadanos mayores. Ciudadanos mayores que una vez más se vieron marginados por distintos factores en esta oportunidad de la votación. Uno de ellos fue que no hubo de parte de los candidatos en general una referencia directa a los intereses de este grupo etario tan castigado y tan postergado de la sociedad. Y no estoy hablando solamente de las magrísimas jubilaciones que cobramos, sino de la marginalidad que se lo somete en otros aspectos. Por ejemplo, y haciéndome a culpa, el tema del voto electrónico para la gente mayor fue de un desafío en muchos casos inalcanzable. No pudieron votar por no conocerlo bien, por no poder manejarse bien. Ha habido mucha gente que se retiraba de las filas de votación en Capital Federal, donde de pronto, que fue donde se llevó a cabo este tipo de votación, gente que no había sido debidamente entrenada, capacitada, no había llegado el mensaje, una vez más. Y sobre todo la cantidad de filas, de colas y pérdida de tiempo, que para la gente mayor justamente era un obstáculo, ¿no es cierto? Tener a la gente tanto tiempo haciendo cola porque el sistema electrónico no funcionaba bien, porque las máquinas no prendían, porque se apagaban, etcétera, Exacto. etcétera. Pero bueno, eso sí, es un detalle que tendrá que mejorarse, pero sobre todo el grave mensaje que recibió la sociedad. Por un lado, lo que digamos a nosotros nos resolvió, digamos, la interna que hay en Juntos por el Cambio. Gratamente la victoria de Patricia Bullrich, amplia y generosa y muy concreta, pero por otro lado un poco el temor del crecimiento de un personaje como aparece ahora, ¿no? Como Milei, que tiene algunas propuestas por lo menos muy disruptivas, y que entendemos que no ese es el camino que necesita Argentina. Argentina necesita un camino que es el que nos está mostrando Patricia Bullrich, y no uno altisonante donde se proponen cosas que sabemos que en la realidad no se van a poder cumplir, sobre todo por no solamente el rechazo que pueden tener en la sociedad algunas de las medidas que propone, sino porque no va a poder hacerlas y llevar a cabo en la legislación. Entonces, la verdad que lo que tendríamos que reflexionar los argentinos es acerca de cuál es el voto que va a ser útil para poder cambiar este país, ¿no es cierto? Y muy interesante, Lautaro, lo que estabas diciendo. Y ahora para seguir con este tema lo tenemos a Jorge Enríquez por teléfono. Jorge, te estamos escuchando. Sí, buenas tardes a todos, a los que están ahí en el piso. No sé, creo que está Alberto y está Félix, ¿no? Así es. Así es. Y por supuesto a Lautaro. Bueno, yo voy a tratar de ser bastante concreto en esto. Yo creo que las PASO en los años de elecciones presidenciales suelen siempre traernos sorpresas. En el 19 ganó Alberto Fernández, pero nunca se esperó una distancia tan grande respecto de Mauricio Macri. Pensemos que Mauricio Macri obtuvo un 32% de los votos, mientras que Alberto Fernández llegó a 47%. O sea, una diferencia muy abultada y que parecía remontable. Fíjense que no terminó con una marcha realmente homérica, llegó a un número de 41%, nada más y nada menos. O sea, parece que es un número bastante, pese a que Alberto Fernández,
llegó al 48%, o sea, no ganó, pero evidentemente esa buena elección que hizo hizo que ya su suerte estaba echada, ya había un gobierno encabezado por un títere que había puesto a Cristina Fernández. Se suponía que Milei haría una buena elección, pero nadie imaginaba que pudiera superar el 30% de los votos, sobre todo luego de que los candidatos a que él apoyó las elecciones provinciales, que está bien, no tienen nada que ver con las elecciones nacionales, pero que son indicativas, habían obtenido una muy magra cosecha. La cifra de traspaso constituye un punto de inflexión en el escenario político, tal como lo estamos viendo y como lo vimos en los últimos años. La Argentina era hasta ahora una rara avis en Latinoamérica, porque a diferencia de otros países de la región que tienen mayor estabilidad económica, pero que viven sumidos en inestabilidad política, Perú es el ejemplo más emblemático que podemos exhibir. Nuestro país no logra superar la inflación y otros desequilibrios macroeconómicos, pero tenía cierta estabilidad en el terreno político a partir de dos coaliciones protagónicas y con presidentes que podían cumplir sus mandatos, por lo menos en la forma, normalmente. Ahora, el triunfo de Milei era un interrogante en cuanto a la permanencia de ese panorama. La eventual llegada a la presidencia, un hecho que nosotros no podemos entender como improbable, porque nos tenemos que manejar con realidades, más allá de la vocinglería del candidato, revela una fuerte vulnerabilidad. Milei empieza y termina en él. No tiene un partido ni otros puntos de apoyo en la compleja dinámica del poder. Sus legisladores van a ser muy minoritarios en ambas cámaras. No tiene ningún gobernador que le pueda responder. Nosotros gobernamos con el 15%, con un tercio de la Cámara de Diputados y un quinto del Senado, y nos costó muchísimo. Imagínense que él va a tener casi el 10% del Senado, con los resultados del domingo, el 10% del Senado, y apenas un 17% de la Cámara de Diputados. Y además hay algo, su discurso es simplista, intransigente, y al apuntar como enemigos a todos los demás sectores políticos, a los que descalifica sin matices como la casta, le va a ser muy costoso poder negociar con ellos. El voto de Milei ha sido por una parte un voto ideológico y por la otra parte es un voto de indignación, y no creo que haya mucho voto a través de ese voto, un voto que sea un voto ideológico. Yo creo que es básicamente un voto emocional. El caudal de Juntos por el Cambio fue menor a lo esperado. Hubo una clara y contundente victoria de Patricia Bullrich, 60-40 sobre Horacio Rodríguez Larreta. Pensemos que Patricia Bullrich gastó 15 veces menos que Horacio Rodríguez Larreta. Pensemos que hizo una campaña con autenticidad. Horacio Rodríguez Larreta es un gran gestor. No lo dudo, que es un excelente administrador, un excelente gestor, pero la verdad que no tiene carisma, no tiene ángel para ser presidente de la República. El estar tan coacheado, el repetir permanentemente las mismas consignas, y cuando alguien lo quiere correr del eje, y hoy en el mundo de la inteligencia artificial, lo que vale es la improvisación, porque el día que nosotros estemos con la inteligencia artificial desarrollada a full, la ventaja que vamos a tener sobre las máquinas es la improvisación. Pero eso carece de eso, es como si fuera alguien que está programado. Repito, trabajar es la consigna de él, y me parece espectacular, y nosotros vamos a tener que trabajar todos juntos. Pero es como si yo siempre me pongo a pensar, esto es como si yo hubiera querido ser el día de la selección argentina, y no me da el Piné. Era un jugador de mediocampo, yo quería ser, como ahora yo quería ser presidente de la República, yo quería ser el centro delantero goleador de la selección argentina. Y no me dio ni para jugar lo máximo que di fue una quinta división. Entonces, uno tiene que ser consciente de que por más que uno trabaje, hay cuestiones
Lo que natura no da, Salamanca no florezca. Yo me puedo proponer algo, pero si la naturaleza no me dio ese algo que tienen los líderes, que tenía Raúl Alfonsín, que tiene Mauricio Macri, que tiene Patricia Bullrich, el contacto con la gente, no como una figura, como si fuera una figura construida de material plástico. Y repito, es un gran trabajador, una persona muy inteligente, muy capaz, doctorado en Harvard, pero no alcanza. Se necesita tener coraje, decisión, enfrentar los problemas. No podemos tener una ciudad sitiada donde estamos siendo secuestrados por delincuentes que no nos dejan mover. Entonces yo creo que finalmente para concluir, ¿por qué digo Patricia Bullrich ahora va a ser la encargada de representar a toda nuestra coalición? Porque tiene talento, experiencia, coraje, con dirigentes muy valiosos, equipos técnicos, idóneos, y la gente que se quede tranquila. Lo dije siempre en este programa, la unidad está garantizada. Ahora tampoco nos confundamos, porque esta elección también demostró que la gente no venía de los votos. Yo puedo ser muy amigo de Juan, de Pedro, construir coordinación, pero si yo le digo algo, que vayan a votar tal persona, y no porque trabaje yo en tal o cual repartición, esa gente le va a hacer caso. Porque ojo también, no van a ser algunos que del otro lado estén haciendo kirchnerismo de buenos modales, que critiquen al gobernador Infran, a Zamora o a Jalil, y que resulta que después en algunos lugares, hacemos una lista de los que van a votar por fulano o por mengano. Ojo con eso. Pero los aparatos quedaron claros que los aparatos se reducen a pequeños tribus que uno puede influir sobre un número muy reducido de personas. Pero no hay aparatos. Los fiscales dijeron que robaron fiscales, que le robaron votos a Milei. Milei está diciendo que le sacaron un 5%. Yo sinceramente no lo creo. Ponerse de acuerdo entre fiscales. Y si no tenés fiscalización también tienen ese problema. Por eso insistimos tanto en la boleta única de papel. Y por último, lo que quiero decirles es que cuando llegue la hora de las definiciones, lo emocional va a ser paso del electorado a lo racional, y ahí junto por el cambio es la única herramienta capaz de lograr un cambio verdadero. Un cambio con la fuerza del cambio, y que sea un cambio en democracia, con sentido republicano, sin personalismos ni mesiánicos, ni desprecio por las instituciones. Y acá estamos viendo que si bien con Milei algunas cosas podemos coincidir, como por ejemplo que estamos con la economía trabada, que hay una menor presión tributaria, que la política no iría a costa del Estado, pero nos diferenciamos en cuestiones institucionales, en el respeto a las instituciones, en la justicia independiente, en la lucha contra la corrupción, en un banco central autónomo que no financie el tesoro, que no emita dinero y que no imponga cepos ridículos y de forma arbitraria. Jorge, te interrumpo un segundito. Hace unos minutitos que está Sandra González en línea. Perfecto. La estrella del día son los precios. La estrella del día es Sandra González, entonces. Por supuesto. Hola Sandra, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes. Lautaro Nieto te habla. Te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué te podemos decir, Sandra? Explícanos. Te damos una tarea casi, digamos, fantasiosa, ¿no? Que puedas explicarnos qué es lo que está pasando con la economía. Una bolilla muy difícil, ¿no? Estamos en el peor de los mundos, en el peor momento, donde, a ver, para que se den una idea, el lunes se convirtió en fin de mes para la gente. Ya esto venía pasando. ¿Qué quiere decir esto? Que el día 15 la gente ya no tiene plata, no puede comprar. Pero este lunes fue mucho peor, entre la devaluación y aparte el descontrol que hay. Es un horror. Nadie tiene precios. Venden, en este momento se está poniendo que te pueden cobrar
un precio que en la góndola dice una cosa y que cuando llegas a la caja dice otra, cosa que está mal, pero está pasando. No hay muchos comercios que no aceptan tarjeta de débito, ni siquiera de crédito, es que no están aceptando tarjeta de débito, que es como efectivo. Realmente la situación es terrible. Recién trataba de hablar, y esto es, podemos hablar de alimentos, la canasta básica de alimentos. Ni les quiero contar lo que es el tema de medicamentos. El tema de medicamentos que ya venía de la semana pasada, y yo creo que varias veces lo he dicho en este programa, donde la gente se está privando de comprarse medicamentos crónicos. No es que no compran una aspirina o algo, no compran el medicamento capaz para la hipertensión, porque no tiene plata, porque no le alcanza la plata. Entonces estamos en un momento muy serio, muy complicado, que lamentablemente no sé si hoy las autoridades están a la altura de las circunstancias, porque no vemos que nadie diga nada, que nadie hable, que nadie explique absolutamente nada. No, tremenda situación. La situación es realmente muy preocupante, en lo que se va a tener que trabajar muy fuertemente, porque, insisto, el consumidor, el usuario está hoy, el ciudadano está pasando por una situación de angustia, está pasando por una situación de preocupación y de deudas también, ¿no? Porque con las tasas de interés como las están subiendo, el que tiene o el que pagó el mínimo en la tarjeta de crédito, ni les quiero contar, ¿no?, el problema que tiene, porque no termina de pagar más esa deuda y cada vez se le va achicando más el límite que tiene en su tarjeta de crédito, porque esto es una espiral, y hoy la gente usa la tarjeta de crédito para comprar en 3 cuotas en el supermercados. No es que la usa para comprar comida, Pero además, yo te digo una cosa, perdón. No, perdón, sí. seguimos. No, por favor, decime, Jorge. No, Sandra, ¿sabes qué pasa? Incluso cuando uno ve que el índice es del 6,3, pero que cuestiones básicas, ya no hablemos de las bebidas alcohólicas y el tabaco, que tripó al 9, pero otras cuestiones básicas, como pueden ser la leche, como puede ser el aumento de salud, el azúcar, es sideral como ha aumentado. O sea que este índice está reflejando, me parece, ya con todo el respeto, porque siempre me dijo Labaña, siempre me dijo, mira, nosotros hacemos Chasta, hacemos INDEC, pero esto ya me está dando cuenta de que evidentemente están haciendo algunas maniobras para jugar números más bajos. No, el índice de que salió ayer no refleja la realidad desde ningún punto de vista, y bueno, mucho menos en el mes que vivimos, ¿no? El mes pasado primero que han aumentado los alimentos mucho más arriba del 5, porque en alimentos dio el 5 y pico, y eso realmente cualquiera, todos vamos a comprar y nos damos cuenta que eso no es así. No sé qué es lo que midieron, deben haber medido algunos precios cuidados, porque la realidad es que no es así. Pero aparte de eso, aumentó el transporte, aumentó la nafta, aumentó la prepaga, aumentó la telefonía celular, aumentó el cable, aumentaron los colegios. Todo eso también impacta. Seguro. Y le está impactando no solamente a los sectores de menores recursos, que es lo que obviamente lo están pasando muy mal, a sectores de clase media. Les puedo garantizar que en algunos casos, por ejemplo, parejas que alquilan,
dicen, bueno, este mes pago el alquiler y no pago la expensa. El mes que viene pago la expensa. Entonces van un mes y un mes. Van haciendo eso. Van estoqueando deuda. Sí. Claro, ¿alguna pregunta, No, sí. Alberto, Félix? Sí, por favor. Sí, nosotros veníamos con algún preparado, si me permite la estimada señora y la mesa, que es algunas bases que van a deteriorar aún más el poder adquisitivo de la tercera edad, que son bases oficiales del programa del candidato Milei. Por ejemplo, que para resolver la quiebra económica, esto no es traído de los pelos, sino que tiene que ver con el deterioro del que hablaba la invitada del doctor Enríquez. Se tratará de evitar que las generaciones jóvenes nazcan con un futuro hipotecado en el mantenimiento de las generaciones mayores. Esas generaciones mayores han tenido sus saberes descontados legalmente para contribuir a las cajas que después generan la jubilación. Y a eso se agrega, estoy leyendo la reforma previsional oficial del candidato Milei, para que vayamos practicando el voto, ¿no? Pero ahora fíjate que es como una especie de discurso de odio, ya no de clases sociales, sino de etario, ¿no? O sea, los jóvenes tienen que protegerse de no tener que mantener a los adultos. Es increíble el mensaje, ¿no? Y Lautaro, te lo cierro este escrito, esta porción, ¿no? del escrito, este párrafo. El Poder Ejecutivo tenderá a morigerar las indexaciones automáticas de haberes fijadas por leyes preexistentes o reguladas por instancias judiciales. Con las tasas de inflación que estamos hablando en esta mesa y las que se van a producir a raíz de los acontecimientos de esta semana, pensemos que va a ser un jubilado en los próximos meses o el próximo año si se aplica esta reforma previsional oficial propuesta por el candidato Milei. La pregunta sería para Sandra, ¿para qué lado corremos, Sandra? ¿No? Porque tenemos gobierno que está haciendo estas medidas, ¿no? Y el que y otro que propone otros disparates más. Sí, es un disparate absoluto y realmente lo que están haciendo, lo que pretende hacer un candidato y lo que están haciendo con los jubilados es realmente una vergüenza, porque es realmente una vergüenza. El jubilado se nutre hoy de canasta básica de alimentos y de medicamentos, y lo hemos visto en todos lados. Ayer que un jubilado decía que, bueno, una vez por semana se da el gusto de poder comprarse un churrasquito que le sale 600 pesos, una vez por semana. ¿En qué país vivimos? Cuando ese jubilado ha trabajado 40 años de su vida. No coincido con vos que es una vergüenza, Sandra, es un genocidio. Totalmente, porque de lo que se trata, señora estimada. Disculpa, coincido que es una vergüenza, pero es más que una vergüenza, es un genocidio. Sí, totalmente. Yo lo vi lo del jubilado cuando vi una vez por semana un churrasquito a 600 pesos, que a lo mejor la semana que viene sabe que no lo va a poder comer, porque va a estar a 1000. ¿Te das cuenta, Sandra? Esto es tremendo, te juro que bueno, Alberto de entrada lo había dicho, y los libros salen caros por la aparatología, por la reunión oncológica, y es así ahora. Con una liviandad que te dejaba helado escucharlo. Sí, pero ahora tenemos un candidato que está apostando a ese término tan horrible que se reprodujo lamentablemente en el programa de hoy, fue dicho hace 2 programas, que es tender a la extinción de un grupo etario. Suena terrible, pero es así. Si usted deja de indexar a un grupo de gente que gana ya miseria, ¿qué puede pasar con inflaciones como se prevén de 15 o 16% mensual? No, ya los jubilados ya venían perdiendo porque han cambiado, como cambiaron con respecto a la reforma del gobierno anterior, seguro. Exactamente, lo cambiaron y ya venían perdiendo. A partir de este desastre que vienen haciendo durante todo este mes de agosto, el jubilado realmente, imagínense que hoy un jubilado de la mínima cobra menos de $100. Claro.
Jorge, si te parece bien, tendríamos que estar yendo a un corte. El operador está haciéndome señas y no sé qué decirle. ¿Estás ahí, Jorge? Sandra, te agradecemos muchísimo. Vos sos una de las estrellas nuestras. Te convocamos siempre para estos temas y la verdad que siempre es muy clara. Y bueno, más que vos no puedes hacer con los números. Vos reflejas la realidad. Estoy seguro que si tuviéramos la posibilidad de ser ministro de Economía, harían un papel muchísimo mejor. Bueno, tendrías la vara muy baja aparte, pero harías un papel muchísimo mejor que Massa, que Guzmán y que Silvina Batakis. Seguro. Porque vivencias en la calle lo que le pasa. Vivencias en la calle lo que le pasa al jubilado, lo que pasa en la góndola del supermercado, lo que le pasa a la señora cuando va a comprar el litro de leche para el chiquito. Es muy fácil. Así que muchísimas gracias, Sandra, y bueno. No, por favor, yo les agradezco a ustedes y como siempre estoy a disposición para lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias y buenas Sandra. tardes. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Te mandamos un saludo grande. Buenas tardes, Sandra. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Estamos nuevamente entre ustedes y nosotros y ahora vamos a aprovechar unos minutitos que tenemos para consultarle antes de que entre en escena Gustavo Lázari. Queríamos nuevamente contactarnos con Jorge para que nos dé su opinión respecto de todo este proceso que vamos a vivir de acá a noviembre, ¿no? A octubre, perdón. No sé si estás ahí, Jorge. Bueno, vemos, no lo escucho a Jorge, hemos perdido el contacto, así que bueno, comentando un poco, volviendo un poco a la idea original de lo que nos ha pasado en el espacio como opinión personal, ¿no es cierto? Voy a hacer yo un poquito de editorial, si me lo permiten. Una de las conclusiones, digamos, que puede ir uno sacando es, que los porcentuales que tienen a tres sectores, tres partidos muy cerquita uno del otro, con muy poca diferencia, de alguna manera, en respecto de Juntos por el Cambio, se cumple los mismos porcentuales y tal vez un poco más de los que, digamos, tuvo Mauricio Macri en su momento, en el 2015, cuando empezó con unas PASO donde sacó un porcentaje menor a fuimos luego a una primera vuelta donde sacó 10 puntos más, lo que le permitió entrar a un balotaje como segunda fuerza,
y finalmente terminó ganando. Es decir, lo que quiero decir con esto es que para toda la audiencia tiene que saber que Juntos por el Cambio no solamente estamos digamos, expectantes y muy conformes con haber logrado ya una unidad dentro de nuestro espacio político, que nos va a permitir ahora sí, con un líder ya elegido, digamos, encabezar todo este último tramo, que de alguna manera la conversación estaba deslucida porque no estaba apuntando tanto a una candidatura como ya estaba establecida la de Milei, que no tenía contra quién disputar espacios, y sí, digamos, distraídos los dos candidatos de Juntos por el Cambio en dirimir quién iba a liderar el espacio. Bueno, finalmente ahora el mensaje de Juntos por el Cambio tiene que estar dirigido absolutamente a los planes de gobierno que se van a exponer, sabiendo que van a ser los que lidera Patricia, ¿no es cierto? Y por supuesto que se van a conjugar con las ideas que traía Horacio. Pero bueno, ahora finalmente la estrategia va a estar unificada, el mensaje va a ser unificado, y la sociedad va a poder, digamos, tener un panorama absolutamente concreto de cuáles van a ser las propuestas finales de Juntos por el Cambio para la sociedad, que entendemos que son bastante superadoras a las que lamentablemente puede hoy ofrecer Milei, como si fuera, digamos, un salvador traído de algún lugar. La realidad es que muchas de sus propuestas son no solamente discutibles desde todo punto de vista, tanto económico como político, sino sabemos que en un país como el nuestro le va a ser casi imposible alguna de ellas practicarlas, más allá de, como decía en su momento Jorge, algunas coincidencias tenemos, pero en otros puntos francamente disentimos, y en otros puntos sabemos que no las va a poder llevar a cabo. O sea que es un poco más de lo mismo, prometerle a la gente cosas que después no se pueden cumplir, y creo que de eso está cansado el argentino. Por eso la realidad es que Juntos por el Cambio con Patricia tiene propuestas concretas, realizables, digamos, que están dentro de lo que sabemos que se pueden realizar. Y acá acaba de llegar Jorge, así que ahora le voy a dar, cuando él quiera, le voy a ceder la palabra. Que yo sepa, estuve siempre. Buenas tardes a todos. Que yo sepa, no físicamente, pero ahora físicamente estuve desde el auto detenido. Sí, lo que está diciendo lo venía escuchando, muy interesante también. No sé, Alberto Félix fue el que habló, que en el documento previsional de Milei, que la verdad que es lo que yo estoy diciendo, intenta generar un genocidio. Absolutamente coincidimos, y ese término recordaste que lo habíamos utilizado lamentablemente en el primer programa y tuvo que volver a la mesa porque es algo concreto. Y si me permitís, Jorge, sí, con tu generosidad de siempre, en función de la emergencia, sigue el documento previsional de Milei, de insolvencia del actual sistema previsional, el nuevo régimen legal establecerá la quiebra del sistema de reparto y la caducidad de los derechos adquiridos en función de las leyes jubilatorias y la jurisprudencia preexistentes. Quiere decir que la masa de jubilados de casi 6 millones existente es como que prescribe. Y de hecho, en la no indexación de los saberes va implícita esa prescripción y el término horrible que usábamos recién. No, porque ¿sabes lo que pasa? Cuando pasamos del sistema de reparto, ¿no?, al de capitalización con las FJP, era otro momento de la Argentina. No había la cantidad de jubilados que este gobierno que supimos conseguir, y los tres anteriores, los tres kirchneristas me refiero, fueron los que nos llevaron a esto, porque metieron por la ventana a una cantidad impresionante de jubilados. Sin aportes. Sin aportes. Claro. Porque dicen, no, y yo cuando digo muchas veces que fue el empleado que no les consiguió, que no les hizo los aportes, que se los quedaba él, puede ser cierto. Pero también es cierto que, por ejemplo, los abogados, cuando nos recibíamos, nos inscribíamos en la caja de jubilación, y esto es porque todos creo que tenemos que hacer el mea culpa, porque acá la culpa no llegamos a esto ni por unos ni por otros, llegamos por todos. Obviamente, 12 años de latrocinio
16 van a ser ahora, de latrocinio kirchnerista, albertista, saqueo del país, corrupción, hijaputés, porque vamos a decir la palabra porque es así, nos llevaron a esta situación. Pero pensemos también de que siempre esto arranca cuando Carlos Nino decía un país al margen de la ley. Entonces los abogados, ¿qué hacían? Se inscribían en autónomos para cobrar el cheque del juzgado. Claro. El juzgado nunca más pedía si estaba actualizado con el tema de autónomos. Entonces no aportaba más. Y a partir de ese momento era que para los abogados la jubilación empezaba a ser el ladrillo. ¿Y qué significa esto? Que nosotros invertíamos en propiedad, si podíamos tenerlo, o en planes de ahorro, en pozos, lo que fuera. ¿Por qué? Porque sabíamos que la jubilación siempre había sido una estafa en la Argentina. Cuando aparecieron las FJP, tan denostadas por cierto, yo miraba en planilla, yo estaba en profesión, y llegué a tener, cuando me hicieron Rapeluz, $80.000 ahí guardados. Sí. Estoy hablando de cuando desaparecieron, 20 y pico de años. Sí. Lo que tendría ahora, porque no hubiera tocado un peso y hubieran seguido, porque se invertían, y se invertía muy bien. Se invertía bien. Entonces yo lo que digo es, seamos cautelosos cuando queremos decir algunas cuestiones, porque en una hora determinada sirvió, en otra hora determinada no sirve. Cuando yo me presento, y no voy a ser autorreferencial, como candidato a presidente de la caja de jubilaciones de los abogados, era una caja que era un saqueo porque te cobraban, era un segundo impuesto a las ganancias, del honorario presunto te sacaban el 10%, o sea que si vos, Félix, le hacías un juicio gratis, la sucesión de un familiar de la abuela de Alberto, le hacían la sucesión y no le cobraban, y digo, ¿cómo le iba a cobrar a Alberto? La abuelita dejó una casa, dejó un autito. El 10%. No, te decían, te hacían valorarlo bien, el 10%. Alberto, ponete con el 10%. Pero impactaba después en la cuenta de ganancias de él, porque se había pagado el 10% de la jubilación, era porque él había ganado 100 pesos, por decir una forma aritmética. Bueno, cuando se produce la derogación, yo la encabezo, pero lo hicimos todo un grupo de gente, ¿qué fue lo que pasó? Interín de la elección ya teníamos la ley derogatoria, aparecen la disolución de las FJP. Cuando apareció eso, pues todos que íbamos a hacer pasar la plata a las FJP. Cuando aparece eso ya era tarde. Porque si no, por eso voy a las circunstancias del tiempo y espacio. Si yo me entero que el señor Néstor Kirchner, a quien nunca le tuve ningún respeto, ni se lo tengo tampoco ahora después de muerto, porque creo que la muerte de una persona no lava todas las culpas que tuvo, las lavará Dios, si así lo entiende, lo juzgará Dios. Si yo me enteraba, decía, no, pará, no hagamos esto, mejoremos el sistema, bajemos el 10% al 2% del honorario, que no sea sobre el presunto. Cuando nosotros rematamos, devolvimos la plata, le devolvimos, no me canso de repetirlo, 80 millones de pesos de aquel momento, que era el equivalente a 20 millones de dólares a 23.000 abogados. El inmueble que se remató, que lo compró finalmente la Bolsa de Comercio, valía, se remató en 4 millones de dólares. ¿Por qué? Porque habían hecho una cosa, pero si hubiera empezado algo chiquito, posiblemente hubiera seguido vigente. Me decían, no, porque era... y aún no habiendo corrupción, porque en ese lugar hasta mi antecesor no había sido corrupto, ni la comisión anterior tampoco, y nosotros tampoco, porque las cuentas las hicimos monitorear por Dios y María Santísima. Así que yo lo que les digo es, ahora, por eso voy a las cosas tipo lugar. Yo me enteraba de que iban a derogar esto y decía, no, muchachos, levantemos el caballo, no deroguemos esto porque esto pasa a ser ahora una FJP. ¿Me entendés? Entonces bajábamos y bueno, hubiera seguido de esa manera. Lamentablemente no fue así y hoy nos encontramos con la situación que lo que ustedes están diciendo, para mí no había visto la propuesta. Y hay algo más, Jorge, a ver. porque se propone
crear separadamente del ANSES, para que administre las jubilaciones, un instituto de ahorro previsional, a crearse. Es un tema para estudiar bien toda esta propuesta del señor Milei para los jubilados, y para preocuparnos bastante. Para preocuparnos, pero si me permite, doctor, para echar un poco, al aire, Jorge, Alberto, estimado Jorge, Lautaro, para levantar un poco los ánimos, porque no queremos tampoco que decaiga, puede haber cambio con equilibrio y puede haber y debe haber libertad con responsabilidad. Y creemos en Generación Plateada que la propuesta de Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich a la cabeza representa eso. La libertad sin responsabilidad no existe. Y entonces a partir de allí creemos en una sociedad capitalista con un contenido humanista que no deje de lado a porciones de la sociedad, porque entonces ¿para qué sirve lo que hacemos? Muy valioso el razonamiento, más proveniente de alguien como Alberto, si la gente no lo sabe, es antropólogo. Entonces, para que es mucho más valioso lo de él que lo nuestro, que lo mío, que somos simples abogados. Veo que no tenemos el invitado, y entonces sería bueno, porque me gustaría hacer un comentario, a ver, el equipo de producción, sería muy bueno si no nos comunicamos con el doctor Pérez San Martino para tratar un tema. ¿Con Pérez San Martino vamos? Llámalo. Bueno, como ven, esto nosotros es esto es vivo puro, no, porque quería tocar un tema con Pérez San Martino muy importante, que es el tema que, para terminar el editorial que había hecho antes, el kirchnerismo está en su peor hora, la sociedad lo ha castigado por sus pésimos gobiernos, pero no hay que desestimar su vocación de poder, porque van a usar en su provecho todos los recursos más drenables, y si las PASO realmente fueron un grito de bronca, digo yo siempre, las elecciones del 22 de octubre deben ser el momento de construir una mayoría. ¿Estamos con Osvaldo? Calma. Bueno, yo les quería comentar que en algún momento se habló de que lo que pasó el domingo con Patricia Bullrich, con Milei, fue como bronca sin gobernanza en el caso de Milei, bronca con gobernanza en el caso de Patricia Bullrich. ¿Y por qué digo esto? Porque Patricia Bullrich llega con la posibilidad de tener, no digo quórum propio, pero tener más de casi el 45% de los diputados y casi la mitad de los senadores. Contrariamente, Milei va a llegar a tener no más de 40 diputados y no más de 8 senadores. Algún amigo mío, hablando con él hoy a la mañana, me dijo: sí, pero esto no se te ocurre decirlo al aire, porque si no la gente va a decir que ustedes no le van a dar los votos necesarios para sacar las leyes. Le digo, no es que le demos los votos, pero tampoco vamos a votar a libro cerrado, por ejemplo, lo de los jubilados, cuando justamente la fórmula de Juntos por el Cambio hoy permitiría que hubiera un 30% más de incremento en los saberes jubilatorios. Así es. No vamos a votar a libro cerrado, por ejemplo, la libre compra y venta de armas. No vamos a votar a libro cerrado la venta de órganos, porque la verdad lo dijo. Ahora tratan de ver más o menos, no. Porque para todos nosotros, para la maldita casta, en la cual yo no me considero, porque he vivido del sector público, he trabajado en el sector público y he cobrado por trabajar, y he vivido siempre en el sector privado. La maldita casta va a ser con la cual él va a tener que negociar. Y le agrego, Jorge, las cardiopatías infantiles. Allí hay otro tema muy serio, deleznable, propuesto también por... Contalo. Y que él está proponiendo que el tratamiento, lo estoy diciendo esto sin material adecuado, sin fuente adecuada, pero él está proponiendo que el tratamiento de las cardiopatías congénitas infantiles, no porque sean, abundan bastante, pero igual eso no tiene importancia, que haya mucha o menos enfermedad. La enfermedad de un individuo es la enfermedad de la humanidad toda.
pero tratándose de niños, hay una cantidad importante de chiquitos que nacen con cardiopatía, y una de las propuestas es dejar de tratarlas. Es decir, la principal causa de muerte en el primer año de vida de los neonatos, de los niñitos, es esa, y él propone dejar de tratarla. Esto lo digo de manera muy resumida, Sí, pero sí, es también sí, otra cosa que causa lo de las espanto. cardiopatías infantiles Sí. también lo entendí. Sí. También pero a mí cuando me vine con este razonamiento, Sí. hola Osvaldo. Hola Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? estás, No, Osvaldo? ¿cómo te va? Está acá Hola. nuestros amigos de la generación plateada, que están muy activos y han hecho algunas críticas tienen acá el paper de lo que es el sistema jubilatorio de Milei, de la propuesta gubernamental de Milei, que es una propuesta, la verdad que es prácticamente, yo utilicé un término muy fuerte, a lo mejor me decís que lo banalizo, pero es realmente llegar a un genocidio. Coincidimos, Jorge. Entonces, y ahora estaban hablando también de las cardiopatías infantiles. Que alguien me podría decir que no se van a tratar más porque son muy caras, que son muy onerosas. Alguien me podrá decir, bueno, son cosas que se dicen en campaña. No, pará. Cosas que se dicen en campaña es, aunque me haya resultado repugnante, decir no los voy a defraudar y después hacer todo lo contrario. Eso sí, pero ya cuando estás metiendo con los jubilados, con los niños con las cardiopatías. Entonces, ¿El CONICET? ¿Lo que dijo el CONICET? El CONICET. Una El cosa CONICET, increíble. a ver, si el CONICET no tiene la función, la gente que está es sumamente capaz. Prueba está que nosotros tuvimos que defenderlo en la época de Mauricio Macri porque se perseguía por adoctrinamiento, porque no se compadecía con la doctrina gobernante en ese momento, a una gran investigadora, La doctora Sandra Pita. Exactamente. Sí. El problema es el del resto del gobierno, no de los investigadores. Exacto. Claro, ahora si el investigadores, CONICET, ¿no? que tiene una función y que la cumple adecuadamente, vos lo llenás de tipos que no tienen aptitud, que son los ñoquis de la cámpora, echá los ñoquis de la cámpora, pero no Es un desaparezcan. tema de administración, no Claro, de investigación. exactamente. Claro, el CONICET hace una obra terrible de investigación en Y ciencia la dura. calidad que tienen nuestros científicos. Y hoy ya se está articulando con la actividad privada un Sí. montón de sus trabajos, con lo cual vuelve a la sociedad, más allá de que los científicos no tienen la culpa de que el gobierno no sepa cómo canalizar el esfuerzo que ellos Pero hacen. con ese prejuicio que tiene el presente gobierno de no hacer nada con lo privado, se pierde una posibilidad virtuosa, que es justamente el ensamble, Exacto. CONICET en este caso, Ah, pero con él- privados. Pero él propone hacerlo desaparecer. Sí, Y directamente. aparte de una forma despectiva, decía ayer, que vayan a hacerle bien a la sociedad de algún lado. Pero escucha, ¿y él qué bien le hizo a la sociedad? O sea, no entiendo a qué se asesor refiere. económico de Scioli. Sí. No importa. Tal el cual. asesor Hay que económico recordarlo, hay que Sí, recordarlo varias sí. veces. No, lo que Bien pasa es que que lo traiga, recordarlo, no, Jorge. muchachos, ¿sabes lo que vuelvo a repetir? Hay que recordarlo porque a todos nosotros, cuando nos corrimos 1 milímetro de la ruta, nos pegaron con Sí, un caño. sí. Entonces no jodamos. Y- Ahora le Él quiero estaba hacer en la una casta pregunta. entonces. Él claro. estaba en la casta. Pero Estaba él- trabajando para la casta y ahí dentro de la casta, si era asesor y cobraba Era- un sueldo de 16 asesor con años fue Scioli. asesor, y bueno, trabajaba entonces, en la casta. Bueno, no sé, se rasga las vestiduras. Lo que te quiero preguntar, Osvaldo, lo siguiente. Hoy con un amigo tuve una pequeña discusión, un cambio de palabras, que yo le dije, mirá, nosotros entendemos que este muchacho va a tener dificultades a la hora de gobernar y va a tener que pactar con la casta porque va a tener no más de 40 diputados, una cantidad sobre 257, saquemos números, no más de 8 senadores, y entonces se le va a hacer complicado. O sea, no es que la varita mágica y esta cosa épica, me van a matar y voy a tener que salir muerto, van a tener que asesinar. No, vas a tener que gobernar, y por más que no te gusten las toneladas de piedra, las toneladas de piedra van a existir. Y este amigo me dice, no, pero eso de que no tiene la fuerza para gobernar en el Parlamento, no lo digas, porque van a decir que ustedes no le van a dar los votos, que nosotros, porque él forma parte de Juntos por el Cambio, no le vamos a dar los votos. No, sí, le vamos a dar los votos, lo que sea razonable y lo que coincida. Ahora, Claro. ¿sabes a lo que voy, Osvaldo? Que una persona capaz como esta persona me haya dicho eso, es como que ya no se cree en la democracia, se cree en el unicato. Sí, a mí, a ver, eso es lo que me preocupa, ¿no? Porque indudablemente yo creo que, dado que el kirchnerismo empujó tanto la intervención estatal, la inflación, el cercenamiento de todas las libertades, que aparezca alguien que empuje un poco la agenda hacia más políticas de mercado,
mayor aliento a la iniciativa privada, mayor aliento a la inversión, más equilibrio macroeconómico. Si todo sirve para eso, en definitiva está bien y no es otra cosa que lo que propone en definitiva Juntos por el Cambio. Ahora, me parece que a eso, que es necesario, Milei le agrega unos ingredientes muy peligrosos. Para mí no es un liberal, no es ni siquiera un conservador democrático, sino que es ni un creo que sea un buen populista economista, ni creo que sea un buen economista, porque es un fanático con una sola escuela. Bueno, eso no lo sé. La historia de la realmente economía ha demostrado que hay que aplicar varias políticas, no una sola. Está bien, no, yo en eso no lo juzgo porque realmente no lo conozco y debo decir que no lo escucho mucho porque me provoca un rechazo visceral. Ya es un problema mío, lo mismo que me provoca Cristina Kirchner, porque son sentimientos similares. Me parece que él tiene esa idea de algunos, porque el populismo no es solo de izquierda, puede ser de derecha también. Esa idea de que las instituciones son obstáculos. Entonces él, ¿cómo va a poder gobernar en minoría, en absoluta minoría, sin mayoría, no solo mayoría, casi sin diputados, sin senadores, sin gobernadores, en fin. No habría otra forma que una fujimorización, digamos, que se transforme en un Fujimori que clausure el Congreso y que trate de gobernar, o que trate de gobernar de una forma decisionista solo por decreto, lo que la justicia también le tendría que poner algún límite. Es decir, me parece absolutamente imposible que gobierne con un chaleco de fuerza lo van a sacar. Caeríamos en una situación de enorme inestabilidad a la peruana, y no veo cómo podría salirse de eso, salvo que él acepte negociar con las oposiciones, pero si lo hace, él pierde el encanto que tiene para sus seguidores, que es esto de aparecer como el enemigo de todo el orden establecido, lo que él llama la casta, que no es un invento de él, es una si se leen los libros sobre el populismo, es una de las tantas definiciones que suelen dar los populistas hacia todo lo que no sean ellos. Se traza una raya, yo encarno al pueblo, todo lo demás es antipueblo, antinación, etcétera. Él lo llama casta, como no es original, esa expresión la usan otros populistas. Es decir, si él concede, si él entra a negociar, entonces va a perder esa gracia que le ven algunos, que a mí me resulta increíble que se la vean, pero en definitiva él los ha engañado diciéndole que él aparece como el enemigo de todo aquello que generó el fracaso. Así que me parece que la Argentina se tornaría absolutamente ingobernable. Muchísimas gracias, Osvaldo. La verdad que merecías estar por lo menos 5 minutos más hablando de esto. Un fuerte abrazo y nos despedimos hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Chau.